como todos sabéis, en noviembre de 2017 salieron publicadas las nuevas guías de hipertensión arterial americanas, que han levantado un gran revuelo por los cambios que ha supuesto y que van a suponer, o esperemos, o sabremos a ver qué ocurre con esto de cara a futuro. Y si alguien ha tenido la ocasión de descargarlas o comenzar a leerlas, habréis visto que son casi 400 folios, con lo cual se hace arduo y difícil de investigar a fondo. Tenemos la suerte de contar hoy con el doctor García Donaire, presidente de la Sociedad Madrileña de Hipertensión, adjunto en la unidad de hipertensión del Hospital Clínico de Madrid, y él sí que supongo que habrá leído las guías y que habréis tenido la oportunidad de revisarlas con más calma, y por eso vamos a aprovechar para hacerle una serie de preguntas y que nos baje a la tierra estas guías, nos ayude a comprenderlas, a saber qué cosas nuevas tenemos que tener en cuenta y de cara a futuro qué cambios nos van a venir, porque probablemente esto suponga algún cambio, ¿no? Entonces, de cara a las que teníamos antes, ¿qué diferencias más importantes aportan estas guías ahora mismo a nuestro día a día? Hola Esther, hola a todos. Y lo primero que quiero decir es que las guías no han sido basadas en 4 estudios, sino que han sido basadas en casi 900 estudios. Es decir, cuando uno publica unas guías, no ha sido un estudio de 2 o 3 meses, sino que se han tirado casi 3 años, 9 sociedades o asociaciones de Estados Unidos, que han evaluado con más de 20 editores distintos, es decir, que hay un trabajo detrás importante. No ha sido un capricho lo que tenemos delante, ni las cifras que tenemos delante, que han creado mucho revuelo, como vamos a desarrollar hoy, ¿no? Pero en principio la gran diferencia es la cifra que define la hipertensión arterial. Siempre ha sido 140/90. De hecho, es algo sencillo de entender, no solo para los facultativos, sino para las enfermeras, para los médicos, generalistas, para los pacientes. Y ahora esta cifra ha bajado a 130/80. O sea, que digamos que es el cambio más importante. Ese es el cambio radical, y por eso va a venir todo el debate y toda la controversia, porque de hecho, de 74 millones de americanos hipertensos hemos pasado a más de 100 millones. Eso es un coste sanitario relevante, es un coste farmacéutico, un coste de pruebas y demás, ¿no? Ahora, eso tendremos que ver si se puede trasladar a Europa. España. Y sobre tu pregunta, el tema es que cuando se había hecho la reappraisal o la revisión de guías previa a que hizo Zanchetti, se había observado que los grandes estudios realizados con hipertensos y más cosas, es decir, patología renal, cardiovascular, cerebrovascular, diabéticos y demás, nunca se había llegado a esas cifras de presión arterial de forma generalizada. De hecho, nos habíamos quedado por encima de 130/80 prácticamente siempre. Por tanto, se decidió la recomendación de menos de 140/90 y no menos de 130/80. Ahora bien, hay nuevos estudios, seguro que me preguntan por ello. ¿Qué nuevos estudios han hecho que cambie estos límites? ¿O en qué se han basado? ¿Qué fuerza han tenido los nuevos estudios en este aspecto? Bueno, pues seguro que todos los que nos están viendo lo saben, ¿no? Primero fue el estudio ACCORD, solo en diabéticos, en el cual un objetivo de presión arterial más estricto, por debajo de 120/80, no se relacionó con un beneficio cardiovascular. Y los datos de mortalidad salieron negativos. Por tanto, no recomendaban ser muy estrictos en el control de la presión en pacientes de alto riesgo, como son los diabéticos. Incluso otros que estaban incluidos, otros subanálisis que se han hecho, así lo corroboraron. Y posteriormente, a la luz de esos estudios, se publicó muy recientemente, y todos lo conocemos ya porque se ha hablado hasta la saciedad, del estudio SPRINT. El estudio SPRINT también evaluó dos objetivos de terapia, uno más estricto, también con esas cifras de 120/80, y otro siendo menos estricto a la luz de las guías o de la evidencia que había hasta el momento. Pacientes de alto riesgo, incluyendo con enfermedad renal crónica, incluyendo personas por encima de 75 años, con alto riesgo cardiovascular, es decir, todos los que de alguna forma se quedaban fuera en otros estudios, aquí fueron incluidos, y oh sorpresa, los datos de mortalidad fueron muy beneficiosos, más de un 25% de beneficio, es decir, ya incluso los pacientes te llamaban, porque hoy en día, gracias a redes sociales, internet y demás, estos datos llegan inmediatamente a la población, como debe ser por otro lado, ¿no? Entonces, las preguntas eran, oye, ¿tenemos realmente que tomar más medicación para llegar a esos objetivos? ¿Tengo que reevaluar cuál es mi tratamiento, no solo farmacológico, sino no farmacológico? Pues probablemente la respuesta sea sí. Y estos dos estudios, especialmente este último, ha indicado que las guías, junto con un montón de estudios más y un montón de evidencias más, hayan hecho estas recomendaciones que ahora es depurar un poquito más.
Es lo que quería un poco decirte, que has llegado tú, ¿no? ¿Esto realmente nos va a afectar tanto a la vida diaria del paciente y del médico, que vamos a tener que ser tan estrictos con ellos? O sea, realmente no podemos olvidar que son guías americanas. La población americana, todos sabemos que tiene unas características muy diferentes a los europeos. Las guías europeas están por salir este año, ¿no? Que yo supongo que a lo mejor nos dan un poco de luz. De hecho, bueno, sabemos que la SELELA de momento ha recomendado un poco de cautela. ¿Tú crees que va a cambiar mucho nuestra práctica habitual o que los médicos tenemos que de verdad empezar a pensar que no lo estamos haciendo tan bien? ¿En qué nos baja esto a nosotros, ¿no? A nuestra consulta, ¿no? Lo que tú comentas, a que el paciente te llame y te diga, ¿qué hago? Mira, a mí me parece muy relevante tu pregunta, porque lo primero, solamente la presentación o publicación de unas guías es importante, primero, porque ha habido, como te decía, muchos estudios revisados por un montón de expertos, y esto hace que sea relevante, porque además hay un grado de evidencia para cada una de las recomendaciones, y eso está claro que es importante a la hora de interpretarlas y pasarlo a lo que todos debemos hacer, que es individualizar cada uno de nuestros pacientes, algo muy fácil de decir y muy difícil de concretar, ¿no? Pero las guías al menos te van a decir el campo de juego donde está. Y en cuanto a tu pregunta, ¿cómo va a afectar a nuestra práctica en España, en Europa en este caso? Pues mira, yo siempre digo lo mismo, yo no sé si un señor de Minnesota es igual que un señor de Aranjuez o de Sevilla. Probablemente no, probablemente hay un componente genético, hereditario, familiar, ambiental muy distinto que va a ser que el tratamiento no sea equiparable. No obstante, eso son evidencias, están publicadas, y las evidencias han incluido pacientes estadounidenses y de fuera de allí, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cuando uno pone un escenario delante y uno hace unas recomendaciones importantes, está estimulando a que los especialistas, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, evalúen cómo están sus pacientes. Y en muchas ocasiones es cierto que nos estamos dando cuenta, tú y yo, que trabajamos en hipertensión y en otras cosas, nos estamos dando cuenta cómo los pacientes, hay veces que sí que se puede ir más allá. No solo con los hipertensos, sino con los diabéticos, ¿no? Decimos, vale, si los objetivos están claros y usted los cumple, si yo voy un poquito más para allá, probablemente su daño vascular vaya a estar más prevenido, o vamos a evitarlo de una forma más allá, a más tiempo, ¿no? Y eso, que era una impresión, ahora al menos ya hay ciertas evidencias que han sido plasmadas en unas guías. Veremos las europeas en junio, a ver qué pasa. Pero a mí no me extraña en absoluto estas conclusiones, porque, por un lado, subrayan algo tan importante como que midas bien la presión arterial. De hecho, en las guías hay varios subapartados solamente explicando cómo medir bien la presión. Eso es algo muy novedoso, sobre todo en las americanas, y es algo que a mí me parece muy interesante, porque hay que leerlo y exactamente así hay que hacerlo. Por otro lado, te dice que no solo vale la presión en la consulta, como ha sido utilizado en muchos estudios durante un montón de años, que va, nosotros lo sabíamos. Oiga, ¿cómo tiene usted la presión en el AMPA? Bueno, y están ya publicadas, y lo estáis viendo en la diapositiva, las diferentes cifras de presión arterial que tiene que estar en la MAPA, en la AMPA y en consulta. De hecho, ya se empieza a decir algo interesante, como es que utilicemos la media de varias consultas, no solamente de una, sino el paciente viene a varias consultas y esa media es la que vamos a utilizar a la hora de iniciar la terapia. Y hablando de terapia, también se está diciendo como, vale, por debajo de 120/80 es normal, se elimina lo de presión arterial o prehipertensión. Eso lo han quitado. Lo han quitado, lo normal alta. Bueno, ahora ellos lo llaman presión arterial elevada, ¿vale? Que es entre 120 y 129 con una diastólica por debajo de 80, donde claro han visto que eso ya no es normal, eso ya hay mayor riesgo cardiovascular. Pero claro, todos los estudios decían que entre 130 y 139, 80, 89, los pacientes tenían relevantemente mucho más riesgo cardiovascular. Por eso ellos lo llaman ya no prehipertensión, sino hipertensión grado 1, nivel 1, estadio 1, como lo queramos llamar. Y a partir de 140, 90 para arriba ya es estadio 2 y hay que tratar. Y a nivel de tratar, insisten, y eso me parece muy interesante, especialmente en su población, en el tratamiento no farmacológico. E insisten mucho en el abandono de tabaco, en consumo moderado de alcohol, disminución de la sal, hasta 1,5 gramos de sodio, que esto es importante en ellos, 3,5 gramos de potasio, ejercicio físico moderado, tal. Es decir, eso es muy relevante. Y luego, y para terminar, lo que me parece realmente interesante también de estas guías es que ponen un seguimiento, un periodo de seguimiento basado en el resultado de tu terapia. Es decir, hay pacientes que tú le pones un tratamiento y lo tienes que ver al mes. Y esto lo ponen las guías. Y eso es algo novedoso que me parece realmente interesante. Es decir, no es tanto para que en el hospital sobrecarguemos consultas, sino para que en primaria puedan saber que lo que estaban haciendo lo están haciendo bien. Hay pacientes que hay que citarlos al mes para ver cómo han evolucionado.
Un poco resumiendo, por lo que acabas de comentar, los 4 pilares o las 4 novedades más importantes que aportan las guías, ya no solo el primero que has comentado, que es el descenso de las cifras de tensión arterial, sino también el cómo tomar la tensión arterial, ¿no? Un poco resumir las cosas. También el tratamiento no farmacológico, que parece que insiste mucho, ¿no?, en el tratamiento farmacológico, y luego el tema del seguimiento. O sea, digamos que estos 4 pilares son lo más novedoso que te parece a ti de todas estas guías. Perfectamente resumido por tu parte, porque es eso, bajo mi punto de vista, que es un resumen muy personal, lo que a mí me parece que tiene más interés, añadiendo también el tema de las automediciones del paciente, del mapa cuando está bien indicado, unas indicaciones concretas y ampliadas, porque aquí estamos hablando de unos minutos, ¿no? Pero si uno va bien a ver las guías, va a observar cómo están todo basado en referencias bibliográficas muy recientes, la mayoría de ellas están entre los 3 últimos años, lo cual es realmente interesante, y te está diciendo cómo lo que nosotros tenemos de ciertas impresiones luego se está plasmando en la realidad. Ahora bien, veremos las europeas, veremos los expertos europeos que dicen, y probablemente no para todo el mundo pueda ser esta clasificación válida a nivel europeo, pero sí que para una población relevante, una población seguro, y que está basado en evidencia, y luego uno va a tener que pasarlo a lo que es la experiencia personal. Sí, vamos, que tenemos yo creo que nos ayuda mucho a poner el punto de mira otra vez, ¿no? En el control de la hipertensión, que a veces nos relajamos o cuando no hay cosas, y esto nos ayuda otra vez a retomar esto, a ser más estrictos. Yo creo que de momento, por lo que comentas, debemos ser un poco cautos, ¿no?, hasta que salga la guía europea, ir viendo, pero sí que es verdad que en cualquier caso nos ayudan a estar mucho más encima de nuestros pacientes. Un factor de riesgo relacionado directamente con la primera causa de muerte y que además afecta a la mitad de la población en Estados Unidos con estas guías, y en 1/3 de la población con las guías que tenemos ahora mismo en Europa, en España. Es decir, que es algo, no es una enfermedad rara, como hemos hablado otras veces aquí, sino es la enfermedad más frecuente, el factor de riesgo más frecuente relacionado con causas de mortalidad. Y que tenemos armas de sobra, o yo creo hoy en día, para intentar controlarla de una manera adecuada, ¿no? Seguro que sí. Pues muchísimas gracias al doctor García Donaire, encantados de haber estado aquí comentando este tema. Seguiremos con ello cuando salgan las europeas, volveremos a hablar, a ver qué nos aportan y a ver hacia dónde vamos en este tema tan interesante. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, hasta luego.